Rolando Masferrer fue un siniestro personaje de la historia de la Cuba de los 40 a los 60, 59-60. Era un ensayista, un escritor, un editor, un periodista y un abogado, cuyo oscuro pasado era con el Partido Comunista, que dejó de existir y apareció para las elecciones del 40 con el nombre de Partido Socialista Popular, aquel que dirigía Félix Torres, que fundó un frente guerrillero en el Escambray. Él nació en la provincia de Holguín en el año 1918 y fue un revolucionario convencido, miembro de la Internacional Socialista, que formó parte de los batallones que fueron a España a luchar por la República Española en contra del franquismo y de la monarquía española. Un comunista convencido, como fue Villena, como fue Julio Antonio Mella, Barceló, Rafael Trejo, Nicolás Guillén, Carlos Aponte, Juan Marinelo García, y todos estos comunistas de la vieja guardia que años más tarde, junto a Blas Roca Calderillo, fueron fundadores del Partido Comunista en Cuba, junto a Aníbal Escalante y todos estos comunistas grandes que tuvo Cuba. Y los mismos comunistas que llegaron al poder y fundaron el Partido Comunista y se lo regalaron a Fidel, del cual Raúl Castro era miembro en secreto hacía muchos años, fueron esos mismos comunistas que fueron a la Guerra Civil Española a poner la República Española allí, que eran aliados de Stalin y de los comunistas. Y Masferrer tiene su oscuro pasado ahí. Era un hombre sin vergüenza, un hombre sin moral, un asesino, un gatillero, un pistolero. Él participó en el año 47 junto a Fidel Castro y a varias personalidades de la vida política cubana que años más tarde, tanto en el Batistato como en la Revolución Cubana, ocuparon cargos en la llamada expedición de Cayos Confite, un cayo que está en la callería de Camagüey. Y allí tenían 4 barcos de guerra y 1.200 hombres y 4 aviones y 500.000 de metralletas. E iban todos esos comunistas con Fidel Castro en el grupo y también Rolando Masferrer a la República Dominicana a tumbar a Trujillo en los días que gobernaba el presidente Priu en Cuba. Lo que pasa es que Priu mandó 2 fragatas de guerra, la Antonio Maceo y la Baraguá, y abortaron la expedición. Entonces Fidel se tiene que lanzar nadando y llegó casi a la bahía de Nipe, casi se ahoga. Y ahí tuvo una discusión con Masferrer y Masferrer le metió una bofetada a Fidel Castro, porque Fidel era un muchacho y Masferrer era un asesino. Entonces, en los días en que Batista dio el golpe de Estado, este asesino llegó a la Universidad de La Habana y cogió 30 o 40 hombres y se parapetó allí con un poco de ametralladoras Thompson en contra de Batista. No se tiró ningún tiro, pero como la universidad tenía autonomía, pues la policía no se atrevió a entrar. Y Masferrer hizo una proclama que estaba en contra del tirano. 3 meses después aparecía en la revista Bohemia abrazado de Batista. Entonces, él fue el vínculo para traer a Meyerlansky en La Habana para traspasar la delincuencia de la mafia en aquellos planes que tenía la mafia de construir Las Vegas en Cuba, porque eso es lo que estaba planeado. Entonces, era el enlace entre la mafia y Batista para el juego, la lotería, la prostitución, el tráfico de personas, las drogas y todo lo que había en Cuba. Eso era un delincuente terrible, una basura humana, un asesino. Entonces, con la plata que coge ahí, de los turbios negocios que hace con la mafia, la grande corrupción de la lotería y la venta de tickets y los casinos y el Montmartre y el Tropicana y todos estos grandes centros recreativos y el tráfico de mujeres en los barrios de Colón y en Guantánamo, todos estos lugares, el tipo se hace millonario. Y con el dinero que Batista le daba del presupuesto del BRAC para luchar contra los anticomunistas, contra los comunistas, o sea, contra los revolucionarios estos, él, como tiene un pasado de gatillero y de asesino, funda en Santiago de Cuba un periódico que se llamaba Libertad. Célebre porque en el periódico, cada vez que publicaban la foto de alguien, al otro día amanecía muerto. Entonces se armó de una tonga de delincuentes que le pagaba 34 pesos, 33 pesos,
y con la anuencia de Batista fue a las cárceles de Cuba y sacó a los principales asesinos y los armó, sobre todo a Fleita, que era un asesino grande que había en los días de Santiago de Cuba. Tan malo que un día detuvieron un muchacho en las calles y la madre, al darse cuenta que eran los tigres de Manferrer, salió corriendo y no la dejaron entrar al auto y la arrastraron como 40 metros y despellejaron a la pobre señora por todas las calles de Santiago de Cuba, y al otro día el muchacho amaneció muerto. Un asesino terrible. Él fue causante entre el año 52 y 59 de más de 2000 muertes de jóvenes cubanos que los iba a reclutar para que fueran parte del batistato, porque desde su periódico Libertad defendía el batistato y el corrompido régimen de Batista y decía que Batista tenía derecho. Y todos los días amanecían 4 o 6 personas muertas y todo el mundo sabía que se los habían llevado los tigres. Mandaban una banda de paramilitares, al punto que en las ciudades de Cuba, ya a las 4 de la tarde, todos los muchachos estaban trancados porque cogían un muchacho y lo mataban. Fueron un asesino terrible. Y lo cortés no quita lo valiente. Por eso fue que todo el pueblo de Cuba se juntó para derrocar a ese asesino. Y todos esos mafiosos se conocían. Fidel andaba con él en la expedición de Cayo Confite. Y es algo que los comunistas han escondido, pero a mí no me lo pueden esconder porque yo lo sé. El 21 de octubre del año 75, un coche bomba explotó en Miami y le arrancó la cabeza con C4 a Manferrer. ¿Y quién tú crees que mandó a poner la bomba? Fidel Castro. En venganza por todos los muertos que tuvo en Cuba y por la bofetada que le dio en Cayo Confite cuando Fidel era un muchacho y quería ir para allá a tumbar a Trujillo. Eso es verdad, eso está en la historia de Cuba. Y es como yo te digo. Entonces, salió huyendo de Cuba y se llevó 17 millones de pesos robados del presupuesto del Estado. En esos días se le hizo, creo que la causa número 52 del año 59, donde lo juzgó un tribunal revolucionario, eso de la naciente revolución comunista, donde Roberto Agramonte Pichardo era el ministro de Asuntos Internos, o sea, como el ministro de Justicia o el fiscal así, y le presentaron una causa en los Estados Unidos y pidieron que devolvieran los 17 millones de pesos que se había robado, y a él y a su amigo Fleita y a todos los asesinos que huyeron con él, los comunistas los juzgaron y los condenaron a pena de muerte por fusilamiento en ausencia, y se los pidieron a los tribunales americanos y no se los quisieron devolver. Y el 21 de octubre del año 75, si mal no recuerdo, el 25 de octubre, un coche bomba explotó en las calles de Miami y lo único que quedó de él fue la cabeza, porque le arrancaron la vida y lo mataron. Una venganza, una vendetta política de las muchas que hacía Fidel Castro, porque todo esto es una mano de asesino, todo esto es una mano de delincuente y de asesino allá y acá. Entonces te han querido engañar y no te cuentan la historia. Eso no aparece en ningún lado, eso nada más te lo voy a decir yo aquí. La historia está ahí, pero está escondida. Cuba nada más cuenta historia de banderitas, de desembarco y de 3 tiros y de una revolución victoriosa. Y aquí te cuentan nada más de Batista, el golpe el 10 de marzo y un pueblo ya luchando por derrocarlo, más nada. Pero a profundidad, yo me sé nombre, fecha, hecho, lugar y todo lo que pasa. Es que mi directa es muy corta y no me da tiempo. Pero créeme que es como yo te digo, eso fue un miserable personaje. Como eran todos esos desgraciados, incluyendo los que están hoy en el poder, otros desgraciados y otros asesinos miserables y corrompidos que no debieron hacer ninguno en Cuba.